Pues ya estamos aquí de nuevo y vamos con un asunto que nos preocupa, porque ciertamente estamos en un mundo donde la competitividad entre territorios, entre ciudades, es máxima y donde nos jugamos las habichuelas, nunca mejor dicho, en ese terreno. Pues bien, el dato es muy preocupante. Andalucía está entre las comunidades menos competitivas de Europa, según un informe de la Comisión Europea. Un informe que se publica cada 3 años y que viene a medir un poco el atractivo que ofrece cada territorio para que se instalen en ellos inversiones, etcétera, etcétera, en función de parámetros como la salud, como la educación, como la calidad de vida y demás menesteres. Solo 3 regiones españolas, Madrid, Cataluña y el País Vasco, superan la media. El resto estamos todas por debajo, pero es que Andalucía se encuentra prácticamente a la cola, a 30 puntos de la media. Bueno, no sé un poco César, qué reflexiones. Yo siempre soy el que más habla, pero vamos que... No, el que más no habla. Horror para Moreno Bonilla, ¿eh? Porque Moreno Bonilla no ha hecho nada más que coger y decir que estamos los que más avanzados, todo el mundo quiere venir aquí y se permite ir a Cataluña allí a robar fondos para traérselo para acá. No sé, a mí me preocupa mucho porque cuando vi el informe, los datos que se nos había aportado del informe, pues me hizo bastante que pensar, porque nosotros por calidad de vida parece que nos lo auto-otorgamos y tenemos, pero 30 puntos de diferencia es una barbaridad. Yo siempre lo digo, los que estamos en esta mesa, posiblemente yo que más, estamos ya en tirada, es decir, nosotros ya tenemos la vida hecha, porque es que vienen nuestros hijos detrás y están condenados a tener que salir de aquí y a no poder vivir en Granada. Elisa. A ver, es que realmente esto es una valoración que hacen cada 3 años, con lo cual quiere decir que están haciendo la valoración de esta última gestión. Y asusta mucho que los criterios para hacer la valoración no sean solamente la estabilidad laboral, sino también el tema de innovación, de sanidad, de formación superior, de educación, y dices, bueno, ¿qué niveles tenemos en todo esto para hacernos esta valoración tan baja, ¿no? Y luego el hecho de que lo que está suponiendo esto de futuro es que vamos a tener una senda de gasto muchísimo más limitada, es decir, vamos a perder, nada más que en este año ya perdemos más de 200 millones, ¿no? Que no vamos a poder gestionar para inversiones. Cuando se relaciona la comisión, ¿no? Lo relaciona mucho con el tema de la bajada de impuestos. Impuestos como los del patrimonio, por ejemplo, ¿no? O el otro de las sucesiones. Realmente no es una comunidad autónoma que tenga tanta gente con tanto patrimonio, ¿no? Pero es verdad que de las personas que tienen ese patrimonio, la mitad se han largado de nuestra comunidad. Entonces, al final, lo que nos estamos quedando es sin ingresos para poder gestionar servicios públicos y para poder gestionar gastos, ¿no? Y esto es lo que se ha hecho a lo largo de 3 años, pero me asusta mucho que en 3 años tengamos esa mala valoración en cuestiones tan básicas como hemos dicho, esos criterios, pero que el futuro sea que no tenemos posibilidades de gasto, posibilidades de inversión, ¿no? César. Pues mira, el índice de competitividad regional, que es como se denomina este índice, lo empezaron a hacer en el 2010. Desde el 2010 lo hacen cada 3 años. Hasta este año, hasta el año 2022, todo ese tiempo se empezó con un índice de competitividad de Andalucía que estaba en torno al 70%. Ha crecido desde siempre, incluido estos 3 años. Eso no quita, y llegamos ahora a un 76 de índice, que está muy parecido a lo que es la renta per cápita de Andalucía respecto a la media europea, que está sobre un 78%, es decir, que desde el 2010 hasta el 2022 Andalucía ha mejorado en su competitividad, lo cual también hay que decirlo, teniendo en cuenta que en estos 3 años ha influido el tema del COVID, que obviamente no es una cosa que haya afectado exclusivamente a Andalucía, ha afectado a otros muchos territorios del mundo, ¿no? Pero en el caso de Andalucía, que vive del tema del turismo, del tema de la agricultura, el hecho de que hayamos mejorado, aunque sea poco, pero se haya mejorado, cuando digo poco no lo sé, son décimas. En las diferencias que ha habido de crecimiento durante esta época
Ha sido un crecimiento que ha ido mejorando, lo cual también hay que tener en cuenta, ojo, de dónde partíamos. Porque siempre nos dicen, claro, lo que bien decías tú, Agustín, en el sentido de que hay una gran competitividad. Obviamente nosotros hemos crecido en este tiempo, pero no solamente nosotros, el resto de Europa también ha ido creciendo, eso es así. ¿Qué pasa? Si partes, si tú ya tienes, pongamos el caso en plan carrera de atletismo, un señor que parte de 100 metros por delante tuya, tú por mucho que corras, a lo mejor le consigues recortar pues 20 metros en una serie de años. Es decir, que desde ese punto de vista vamos a ser realistas, no ha ido tan mal, entre comillas, no ha ido tan mal. Lo deseable es que tuviéramos unos niveles que fueran por lo menos el de la media de la Unión Europea. Yo siempre lo digo, cuando yo era pequeñito, iba con mis padres que me llevaban, veíamos los pueblos. La primera vez que yo salí al extranjero, que no fue Portugal, sino que me fui hace, yo qué sé, y yo recuerdo que había una diferencia de calidad de vida, de infraestructura, etcétera, de entonces a ahora cuando yo salgo al extranjero, no existe esa... Vamos a ver, siguen teniendo más equipamiento, siguen teniendo... Las empresas principales están donde están, etcétera. No, eso no se puede negar, pero Andalucía, en gran medida gracias a los fondos europeos, también hay que decirlo. Y seamos realistas también, los dirigentes políticos que ha habido desde que comenzó la autonomía hasta ahora, hombre, tampoco han sido unos desastres absolutos. No voy a decir que hayan sido el mejor del mundo, pero se han ido haciendo las cosas, yo creo que de forma positiva en estos decenios, porque estamos hablando de decenios, y hombre, yo siempre he sido muy positivo, yo es que soy siempre muy positivo, yo siempre intento mirar la parte positiva de las cosas. Autoflagelarse me parece de lo más absurdo e inútil, porque no arregla nada. María José. Sí, a mí me preocupa mucho la posición que tiene Andalucía, independientemente de que hayamos ido creciendo en los últimos años. Está claro que Andalucía solo tiene por debajo, en cuanto a comunidades o a territorios del resto de España, a Canarias, Extremadura, Melilla y Ceuta. O sea, estamos en una posición bastante mala, porque luego no solamente están en Madrid, el País Vasco y Cataluña, es que hay otros que están también muy cerca de la media, como son Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón y la Comunidad Valenciana incluso. Pero me preocupa sobre todo lo que ha dicho Elisa, cuáles son los indicadores que miden este índice europeo de competitividad y que nos dan esos valores tan bajos, ¿no? Porque hasta ahora, por ejemplo, hasta hace unos años, ¿no?, antes de la crisis, pues es verdad que en Andalucía la sanidad y la educación, luego es verdad que se ha deteriorado con el tema de la crisis, y es que ahora esos índices han bajado, probablemente habrán subido otros, ¿no? Pero eso, sin lugar a dudas, en estos últimos 3 años han dado un buen capuzón. Ya venían deteriorándose los 4 anteriores. Y luego, pues eso, el tema de la formación superior, yo supongo que ahí deben de haber avanzado, o sea, se han compensado unos con otros. En cualquier caso, una situación muy triste, la que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos en general, y bueno, creo que lo deberíamos tener en cuenta, y sobre todo atender a estos indicadores que son los que nos dan el índice de competitividad, porque es lógico que si atendemos a ello, subiremos ese índice. No todos los territorios europeos han crecido, ¿eh? Hay territorios, claro, Italia, Chipre, incluso en alguna zona de Alemania y Irlanda, han bajado en competitividad. Sí, pero también tenemos territorios donde están por encima de la media. No hay ningún territorio dentro del país que esté por encima de la media, como es el caso de Países Bajos, Alemania, Bélgica.
En fin, hay una serie de países que no tienen ni un solo territorio. Los que están por debajo de la media. Tenemos que ver qué están haciendo los que están por encima de la media. Efectivamente, claro, eso es lo que hay que hacer. Los fondos europeos no nos van a dar esta estabilidad y esta competitividad. Los fondos europeos nos van a decir determinados proyectos que se van a ejecutar, pero lo que es ser una comunidad competitiva no te lo van a dar los fondos. Y que no siempre vamos a tener fondos claro, europeos. Que hay que revisar esos indicadores, porque son indicadores muy importantes los que al final dan el índice. Y Elisa, ¿qué nos pasa con el mercadillo del Zaidín? Es alucinante el mercadillo del Zaidín, porque verá, yo creo que hay una cuestión clara, y es que las decisiones participativas es que les cuesta la vida tomarlas, ¿no? Cuesta mucho hacer esas decisiones que estén participadas por todo el mundo. Pero yo estuve en la comisión de venta ambulante. Y, por ejemplo, a mí se me echaron encima las vecinas y los vecinos de la Torre de la Pólvora, porque yo dije que a mí me parecía que ese lugar era un lugar muy idóneo. Está en un bulevar, aquí hay 2 calles al lado, es decir, hay sitio para los puestos, la gente vamos moviéndonos por los lados, las viviendas están alejadas y además el mercadillo cumple la función que tiene el mercadillo, y es que el mercadillo tiene que estar cerca de la gente. La gente va a los mercadillos, está cerca de su casa. Me parecía un lugar idóneo. Por supuesto, no puedo ser entendido. Pero cuando se hablaba del traslado, se hablaba de decir, bueno, es que el traslado es sí o sí, sí o sí. Y ahí estaba un representante de los vendedores ambulantes y dijo, bueno, se traslada si se cumplen determinadas condiciones, un rebaje de bordillo, una serie de metros, una historia tal, y entonces se dice, pues venga, lo cumplimos. El vecindario que estaba allí del nuevo sitio, no estamos de acuerdo porque allí es muy estrecho, porque está el río, porque hay un parque, porque hay entrada a pistas deportivas, porque hay una zona infantil, de acuerdo. Ese parque va a estar más cuidado que nunca, que no está cuidado, nos vamos a encargar de cuidarlo, la barandilla del río va a tener seguridad, el río se va a limpiar más, vamos a hablar con la Confederación para que el río esté siempre más limpio, la zona infantil se va a trasladar a tal sitio, y entonces de allí salimos todo el mundo como diciendo, de acuerdo, si todo eso se hace, de acuerdo. ¿Qué ha pasado? Porque cuando han ido a poner todo eso que dijimos en una mesa, cuando han ido a ponerlo en el sitio, pues no cabía. No cabía. Una cosa, ¿quién plantea la necesidad de trasladarlo? El vecindario de donde está ahora, resulta que ese era un lugar que iba a ser transitorio y lleva 13 años. Ir cambiando, los mercadillos lo iban a poner en otro lugar, más cerca del parque tecnológico, y entonces la universidad dice, aquí no quiero mercadillo. En la Torre de la Pólvora, aquí no quiero mercadillo. Pues no, pues en este sitio que parece que se puede poner mercadillo. Al final, cuando lo han puesto, efectivamente, los puestos no caben. No caben. Y la seguridad que se dijo allí, que sí que iba a haber esa seguridad de salida y entrada de ambulancias que entran por allí al PTS porque le sale más rápido, tampoco puede ser. A mí me con parece... lo cual, yo no estoy de acuerdo voy a discrepar con Elisa, que no es lo habitual, pero en este caso sí. Además he estado hablando con la concejala y le he ido yo preguntando preguntando cosas, vamos a ver, por el sitio, y además porque está cercano a mi casa y lo sé, el sitio donde estaba la Torre de la Pólvora era insostenible, llevaba 13 años, pues mira, porque yo he estado ahí por seguridad, por accesibilidad, los coches, llegaban los puestos... Eso es mucho más accesible que donde va ahora. No, ahora os cuento, no los cuento, porque están las viviendas muy cerca, entonces había personas y ahora, que... Y ahí está cerca ahora la entrada de Fermasa, está lo del río, está lo de la gasolinera, está lo del Carrefour. No interrumpe la entrada. No interrumpe la entrada. Espera que explique. Allí llegaban los puestos hasta el final de las casas. Entonces había familias enteras que incluso con una urgencia no podían salir de sus casas. Luego, claro, hay puestos que se quedan vacíos porque se jubilan, fallecen, en fin, por una serie de cosas. Y entonces, ¿qué habían hecho los de uno? Coger el trozo del otro. Pero es que hay una ordenanza que hay que cumplirla, y dice que el espacio, una ordenanza municipal de Granada, de 6
por 5 metros. Eso es lo que dice la ordenanza. Es verdad que empezaron a preguntar en el PTS, no fue exactamente, bueno, la universidad también, pero fundamentalmente la Junta dijo que en el PTS no iba ahí. Querían llevarlo a Avenida de Cádiz, pero donde estaba antes, pero es que en Avenida de Cádiz pasaba exactamente lo mismo. Entonces, esta es la zona, primero, que está más alejada bueno, Granada no tiene especiales espacios, ¿no? Esta es la zona que está más alejada de las viviendas. Además es que es el mercadillo del Zaidín, luego tenía que estar en el Zaidín porque ya tiene uno norte y tiene otro Chana, que eso también es una limitación, ¿no? Y entonces son los técnicos y las técnicas del ayuntamiento los que han hecho todo esos arreglos, el rebajar los bordillos, los espacios, pintar y tal. Bien, es verdad que el papel es una cosa y luego a la hora de ponerlo en práctica la realidad es otra. No obstante, quiero decir que está aprobada por unanimidad, sin ningún voto en contra, en la Comisión de Comercio Ambulante, como ha dicho Elisa. Hubo abstenciones. Sí, abstenciones, pero ningún voto en contra. Entonces, es verdad que también que ante, bueno, pues eso de que no lo instalaron y tal, se han personado los inspectores de la vía pública. Ya han hecho, porque creo que son 152 puestos, ¿son? Sí. Sí. Bueno, pues han hablado pues con todo el mundo que ha querido acercarse a ello, o ellos se han acercado, ¿no? Y han tomado nota de todas las deficiencias para situar, para corregirlas, ¿no? Pero el sitio es que es el que es. También se habló con los vecinos que en un principio estaban protestando porque decían que el parque no lo podían utilizar los sábados y tal. Entonces va a haber una reestructuración del parque, se va a reflorestar, se van a poner árboles, el parque infantil para que los niños y niñas lo puedan usar en ese sábado también, se lo llevan al otro extremo. Bueno, van a hacer una serie de arreglos que también va a beneficiar bueno, pues a los vecinos y vecinas de la zona. Entonces están dispuestos a todo menos a cambiar el sitio, porque piensan que se puede arreglar y sobre todo porque cumple con la ordenanza. A mí, María José, es que a mí me recuerda esto un poco lo de los trenes de Cantabria, ¿sabes? No. Que se ponen con los trenes y después no caben. No, pero esto no es lo mismo. A mí el otro día, hoy va a dar de metros. sí mucho el encuentro que el otro día me llamó el alcalde. Es que claro, si te compras camiones más grandes de los pero sitios, estando esperando a hablar con el alcalde, estaba pasando algo y era esto. Y no me estuvo claro, yo lo oí y después ya hablando con el alcalde digo, oye, ¿y esto qué necesidad había? Y dice, pues ¿qué necesidad había? Pues porque ya habían ido los técnicos, tienen nombre exactamente, habían rebajado los bordillos y tal, y ahora decían que no se iban para allá, porque no cabían, pues los de los trenes de Cantabria, exactamente igual. Yo comprendo que llevan 13 años, yo creo que lleva más años. 13 años. 13 casi años, 14, sí. Bueno, pues yo pensaba que lleva más, pero bueno, 13 años allí, pero yo no creo que haya otro sitio más acorde, es decir, yo comprendo que el campus tecnológico de la salud, que se está hablando de campus tecnológicos, de empresas de calidad y lugar de referencia, hombre, allí un tío vendiendo melones, pues tampoco. Bueno, pero es una vez a la semana tampoco. Sí, bueno, pero llévatelo a la puerta de tu casa. Es que hay espacio, podemos poner la Alhambra que va más gente también. Pues ¿sabes? Eso les pasaba a los de la tiene que Torre haber, de la Pólvora. No, pero tiene que haber espacio respeta. Es verdad que a lo mejor no es el sitio donde estaba la Torre de la Pólvora, pero donde está es peor, donde lo van a poner es peor. Yo creo que no. Pero fíjate, bueno, sí, yo estoy de acuerdo en que el sitio donde lo van a poner es peor. Esto no quita para que nadie quiera, o sea, todo el mundo dice que hay que tener un mercadillo, pero nadie lo quiere tener en la puerta de su casa. Donde lo pongas, va a generar su contestación social. Entonces, pues bueno, pero por lo menos que busquen un sitio que sí cumpla con las necesidades de temas de emergencia, tamaño, etcétera. Teóricamente, pues, pero parece ser que no, que en la realidad no es. Las ambulancias pasan, el camión de bomberos pues, pasa. Si no hay un sitio, pues habrá que coger y mantenerlo en el mismo lugar. Pues no. Que el otro. Pero no existen más lugares. Y yo creo que también hay que pensar otra cosa, la función social de esos mercadillos. La cantidad de gente mayor del Zaidín que les pilla a mano el mercadillo. Entonces tú hay que pensar dónde vive la gente, el mercadillo hay que ponerlo donde vive la gente.
Ya, el compañero Chema Rueda, tu compañero y amigo mío Chema Rueda, decía que hace muchos años que el mercadillo lo ponían allí para que los políticos no tuvieran que dispersarse para repartir propaganda. Y es verdad, cuando llegan las elecciones, todos están allí, una mesa, otra mesa, todo eso, porque allí está todo el mundo pero que va concentrado. todo el mundo, pero no allí, irán donde esté el mercadillo. Bueno, pero las sedes están allí al lado. Bueno, Allí al pero lado, al final no te creas que los que están en la sede son los que llevan los paquetes. No sé. Bueno, vamos a otro asunto que también... mejor. que- sí. No, ya está. Simplemente a mí me viene mejor donde Pero- estás tú, bueno, donde estaba. Pero que no os quepa la menor duda que las condiciones de seguridad para paso de ambulancia, Sí, bomberos eso y lo está que medido. y exactamente los 5 por 6 metros que dicta la ordenanza están perfectamente, no obstante, Eso está están medido. continuamente, o sea, a diario, están en conversaciones con los representantes de los vendedores ambulantes, o sea, que no es que la cosa haya sido porque sí y ya está, están intentando solucionar el problema. Raquel, la concejal, tiene muchas virtudes, pero capacidad de negociación tiene muy poquita. Toda. Ya te digo yo que Yo la la experiencia que tengo Aquí es tenemos... ninguna, nos queda poco tiempo, pero yo quiero que, aunque sea una primera aproximación, sí la hagamos, porque llevamos varios días queriendo colocar el tema sobre la mesa y no hemos tenido lugar. La contestación que están teniendo las autovías proyectadas por la Junta de Andalucía en La Vega. César, empezamos por ti. Vamos a ver, yo cuando se constituye el grupo de Salvemos La Vega, el antiguo y el que se ha vuelto a constituir ahora, encabezando de alguna manera Pepe Castillo, pues estuve en aquel acto, había mucha gente de Izquierda Unida, había gente de Ciudadanos, había gente de todo, del PSOE, del Partido Popular incluso también. Pero vamos a ver, aquí el problema es que nosotros, los propios granadinos, cuando contemplamos La Vega, creemos que es un solar. Y La Vega no es un solar. La Vega es un cuerpo vivo, como me decía una vez una directora general de urbanismo, que hay que tratarlo y debidamente hay que tratarlo. Ya hemos invadido La Vega nos hemos metido en todos sitios y tal. Pero si ahora es verdad que Granada tiene las necesidades de una ciudad grande, vamos a ser un poco más racionales. Lo que no podemos establecer es 5 VAU o 6 VAU con unos nudos de comunicación tremendos, porque primero nos acabamos con La Vega definitivamente. Pero aparte de eso, ¿es necesario? Yo es que no acabo de ver que sea absolutamente necesario colocar esos nodos de comunicación ahí. Yo creo que no. Ayer, por ejemplo, estaba en Málaga dando la información que el metro ya llega a planear por el centro subterráneo y tal. Y aquí estamos con el mismo Partido Popular que ha llevado el metro allí en subterráneo, diciendo que aquí no se puede llevar en subterráneo porque resulta que aquí hay yacimiento arqueológico. Hombre, y en Málaga no, Málaga tiene más historia que Granada, ¿no? Es decir, es un poco de... Luego vamos a hablar de ecología y la carta técnica, pero vamos que sí. Pero bueno, yo he me refiero a que lo que en son del soluciones en unos sitios adecuadas, aquí parece que no son adecuadas. Entonces yo no estoy, tendría que conocer un poco más el tema de lo que lo conozco, yo no estoy porque se metan todas las BAU que se quieren poner en La Vega, porque es que acaba directamente con La Vega y otra cosa, establece un modelo de ciudad que a mí no me convence. César. Sí, no, vamos a ver. El problema actual viene de antaño, del modelo urbanístico que se generó en los años 80, 70, 80, el POTAU, lo que es el planeamiento, que intenta regular lo que es el área metropolitana, es con un pensamiento de los años 80. O sea, ahora mismo estas BAU son un pensamiento, están diseñadas desde la perspectiva de los años 80, 90 y 80, de tal manera que son pues una idea que ya está sobrepasada por la realidad. Desgraciadamente hay un problema. ¿A corto plazo? Sí, quizás lo de a corto plazo, y cuando digo a corto plazo es a un plazo muy corto, en el sentido de que es verdad que hay una serie de flujos de circulación que están colapsados cuando en la determinada hora. Claro, a la ciudadanía hay que darle una solución, pero esta no es la solución. Esa solución de las BAU lo único que va a hacer es ocupar una superficie que no es la que tiene que ser, y tenemos que ir a un sistema de movilidad, pero claro, de movilidad sostenible, pero claro, esto es un tema que va a largo plazo. ¿Puedo poner un ejemplo? Muy cortito, vamos fatal de tiempo.
Sí, Vale, José. No, es que son dos modelos de desarrollo distintos. Está claro. Sí, Porque es- yo recuerdo cuando pasó todo el lío, perdona María José, Sí, no pasa todo el lío nada. de Alendín, con aquello de Fray y tal. Entonces era un modelo de desarrollo de La Vega a base de bloques o un desarrollo de La Vega que es el que no queremos, o sea que eso no lo queremos y queríamos otro. Por tanto, creo que no es que estamos en los años 80, es que todavía no hemos definido el modelo de intervención que queremos tener para la ciudad. Bueno, yo esto lo enmarco en un nuevo ataque, ¿no? para lo que es Granada, y no lo entiendo muy bien. ¿Para qué? Para Granada. ¿Pero un Han ataque estado- para qué? Un ataque a los intereses de Granada. Ahora están con el tema empezamos con el tema de la Escuela Andaluza de Salud Pública, seguimos con el Parque de la Ciencia y ahora vamos pues Sí, por sí. el tema de la autovía en La Vega, que es un espacio patrimonial natural de Granada, que es un bien, por supuesto, a proteger. Y no tiene sentido que la misma consejería que habla de impulsar un modelo de transporte metropolitano, como que lo dijo bueno, ayer o esta mañana lo ha dicho la consejera, de movilidad sostenible, un plan de mejora del aire, ahora piense en que tiene que hacer también esa autovía en plena Vega. Granada es la zona de mayor contaminación de Andalucía, todo lo que sea hacer más autovías pues es, y la tercera de España en emisiones de NO2 y partículas que se superan los límites establecidos de la Organización Mundial de la Salud. Yo me parece una barbaridad que sigamos pensando en más y en quitarlos, en más carreteras y en quitar aquellos espacios que son, bueno, pues para Granada una riqueza agrícola. Gracias, María José. Bueno, Elisa. las BAU no son necesarias. Claro Lo que que es no. necesario es un transporte público, Sí. que es un tren, que es el único que quita el coche, una red de cercanía, con intercambiadores, con líneas transferidas de autobuses urbanos y con una interconexión de este tipo. Las BAUs que tú haces dentro de La Vega, lo único que hace es cortar La Vega, cortar la acequia y al final no hay Vega. Aunque pasen por la mitad, te dejan un trozo de Vega entre carretera y ciudad, entre carretera y pueblo, y esto se termina construyendo. No son necesarias. Bueno, os prometo que el próximo día abrimos con esto. No tenemos tiempo para Perdón. más. Elisa, Benicio, muchas gracias por estar con nosotros. María José Hernández, muchas Muchísimas gracias. gracias César Girón, a vosotros. muchas gracias. Memento Mori. Agradecimiento a los César Césares. Robles, César A los Robles. Césares. Aleluya, bendiciones. Claro, en plan romano. Bueno, llegamos al final. No al final, hacemos un paréntesis, porque ahora mismo, en un par de minutos, tenemos con todos ustedes en el Salón de Casa al portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Granada, Luis González. Hasta ahora mismo.